Gracias, presidente. Creo que este es el 7º año de mis funciones legislativas y no he visto nunca unas semanas tras semanas en que esta Cámara trata de nuevos préstamos. Yo hasta diría, por suerte, es que estamos en la semana en que se va a realizar la última sesión antes de entrar al periodo para el receso parlamentario. Porque si esto continuaba semana tras semana, íbamos a tener nuevos envíos de parte del Poder Ejecutivo de nuevas solicitudes de préstamos. Acá hay cosas que ya se dijeron que no voy a reiterar, como por ejemplo, si existe o no. Claro que ya no existe espacio fiscal para seguir endeudando al país. Tenemos incluso un déficit fiscal estimado para el 2021, no sé si se acuerdan, que creo que es lo único que no se dijo hasta ahora, en 4%. Yo no creo mucho en eso de que supuestamente vamos a cerrar en mejores condiciones de lo que se dijo inicialmente. Veremos ya en la brevedad cuáles son los números exactos. Lo real que también se mencionó es que si el Estado no aumenta sus ingresos corrientes y no se reducen también los gastos superfluos, no tenemos mucho futuro nosotros para enfrentar esta situación. Y ahí quiero ir. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar esta situación de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social para los próximos, ya no voy a decir 5 años, para los próximos, no voy a decir 10 años, para los próximos 5 años? Lo único que tenemos de respuesta del Poder Ejecutivo son los pedidos de préstamos internacionales. Y cuando hablamos de estrategia, por lo tanto, hablamos de una estrategia global. Y en la medida que crece el mal llamado Producto Interno Bruto, porque en el mal llamado Producto Interno Bruto, pues también se cuantifica lo que se destruye. Por ejemplo, los temas medioambientales. Bueno, pero esa es otra discusión. Pero, ¿qué tenemos en el país en este momento? En la medida que crece la deuda, tenemos que, y vamos a ver dentro de poco, estoy seguro de que vamos a aproximarnos a superar el 30% de la situación de pobreza y extrema pobreza del país. Vamos a volver casi al inicio de los años 2000. Tenemos empresas pequeñas y medianas cerradas y la inversión del Estado ha sido realmente pésima. Lamentable, lo hemos dicho muchas veces acá. Se ha debatido en suficientes ocasiones de la ineficacia del gobierno. Hay cuentos que hay que desmitificar, o intentos de mitos que hay que desmitificar. Nos dijeron en algún momento, hace algunos años, que con el impuesto a la renta personal iban a desaparecer los evasores e íbamos a aumentar radicalmente la recaudación. Mentira. Aumentamos algo, pero tal como se anunció, no, y tampoco se redujo drásticamente la cantidad, el porcentaje de evasores. Hay otros, como por ejemplo, cuando nos dicen, no, tenemos bajo impuesto nosotros en el Paraguay porque entonces atraemos las inversiones. Hace décadas que tenemos una bajísima tasa impositiva y el Paraguay es uno de los países con menor inversión en la región. Mentiras, son discursos de mentiras. Ahora se nos presenta este proyecto. Yo ni siquiera quiero discutir puntualmente este proyecto. Otros colegas ya hicieron mención a este proyecto, de que con esto vamos a mejorar la recaudación impositiva. Y es posible. Y yo creo que hay que modernizar
Y yo creo que hay que darle tecnología a la pregunta. Este es el momento para otro tipo de préstamos. Yo creo que no es el momento. Hoy creo que tenemos 3 proyectos de préstamo. No es el momento, primero, porque estamos, alguien dijo acá, algunos dicen 34% del PIB, otros dicen cerca del 40%, pero no es el momento porque el gobierno no sabe qué hacer en los próximos 5 años para reactivar económica y productivamente el país, para invertir en las pequeñas empresas y en las medianas empresas, para apoyar a los productores pequeños, medianos y grandes, para combatir el hambre. No sabemos eso del gobierno. El gobierno lo único que sabe, porque tal vez alguno de sus funcionarios tenga vínculos o compromisos internacionales, y lo único que nos trae cada día más son préstamos que las próximas generaciones van a pagar, y no solamente las próximas generaciones, el próximo gobierno. El próximo gobierno. Sea un gobierno colorado o no sea un gobierno colorado. Y pensando en las próximas generaciones, pensando en el próximo gobierno y pensando en el estancamiento económico y la crisis productiva, es una irresponsabilidad. Creo que hay un proyecto de $12 millones sobre las rutas jesuíticas extraordinario. Extraordinario. Apoyaría en otro momento. ¿Y por qué no hacemos un acuerdo con el gobierno? Por ejemplo, para que finalmente todos impulsemos la incorporación de los gastos sociales de las binacionales. Estamos hablando de cerca de $100 millones al presupuesto general de la nación, y acá podríamos buscar y mirar financiar desde esos $100 millones estos 12 millones que se plantea acá. No, pero el gobierno, el Poder Ejecutivo, lo único que piensa es en endeudar al país. Hagamos un compromiso con el gobierno en la búsqueda de su proyecto estratégico o del proyecto estratégico, que apoye el presidente de la República la incorporación de los gastos sociales de las binacionales al presupuesto general de gasto de la nación. Estamos hablando de más o menos $100 millones según las estimaciones. Que se comprometa el Ejecutivo a una verdadera reforma tributaria. La reforma tributaria no es solamente que la gente pague más, estamos hablando de la ecuanimidad en la construcción de las responsabilidades tributarias. Hasta si quieren podemos usar la palabra equidad tributaria. Esa es una segunda propuesta para el Ejecutivo. Entonces, también necesitaríamos saber ¿cuánto realmente el Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo, se compromete a bajar la evasión impositiva? ¿Cuánto es la estimación dentro de esa estrategia? Y finalmente le propongo al Poder Ejecutivo, hagamos el gran acuerdo sobre la reforma del Estado, la reorganización, yo diría antes que usar la palabra reforma, la reorganización del Estado paraguayo. Y pongamos el Estado paraguayo al servicio de un nuevo modelo económico y productivo. El Estado paraguayo al servicio de la ciudadanía con mayor aumento en salud y crecimiento en educación. Pero no esa reforma del Estado de maquillaje, en que lo único que quiere es cargar sobre los trabajadores. Lo único que quieren es cargar sobre los trabajadores y las trabajadoras. No, una reforma del Estado en serio. Ideamos nuestra estimación entonces de crecimiento de los 5 años. Ideamos entonces si vamos a aguantar o ver cómo pagar estos 35% de la deuda en nuestro Producto Interno Bruto, o casi el 40%, como dicen algunos. El gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República no tiene responsabilidad al no plantear estos préstamos dentro de un proyecto estratégico. Ya se dijo acá, nosotros no vamos a apoyar. Y sí estaríamos dispuestos a apoyar cualquier otra iniciativa en el presupuesto de discutir una reorganización del Estado paraguayo, una reorganización del sistema tributario
y fundamentalmente como un primer paso, como un gesto, que los gastos de las binacionales ingresen al presupuesto general de la nación y esperemos que el presidente de la República dé ese gesto para empezar a hablar de cosas más importantes. Gracias, presidente.